Hola, ¿qué tal mis bellos amigos y suscriptores de tu canal? Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Un gusto enorme en poder estar contigo en esta ocasión, presentando el segundo tema, Proyecto Nazaret, el gran plan cósmico, en el que contaremos con la participación de nuestro querido amigo y compañero, el Mayor Tigre Blanco, quien nos traerá su canalización en este tema. Espero te guste este material, lo compartas entre los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas y me acompañes a revisar el siguiente video. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Hola amigos, hoy revisaremos la obra El caballo de Troya, de su autor J.J. Benítez, en donde encontraremos las pistas necesarias para poder dilucidar todo acerca de este tema. Así que revisaremos el siguiente resumen. Nos narra el autor las peripecias y los momentos de angustias en que tuvo que superar para poder obtener la información confidencial que un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había y solo sería posible después de descifrar unas claves. Una vez recuperada la información escrita en un diario, Benítez transcribe su contenido como una aventura que comienza cuando el piloto ingresa en un proyecto denominado Caballo de Troya, que consiste en una máquina para viajar en el tiempo. Se transportan al año 30 de nuestra era en Jerusalén. Su misión sería obtener material que conste lo que realmente pasó durante los días en que Jesús y sus seguidores gozaron y sufrieron su llegada a Jerusalén y su persecución en Tierra Santa por los sacerdotes judíos de aquella época, para eliminar al que llamaban ellos el impostor por autoproclamarse hijo de Dios. Al compartir todas estas vivencias, el piloto nos narra cómo su escepticismo religioso dio un giro después de convivir y dialogar con Jesús de Nazaret. Washington. En el Cementerio Nacional de Arlington, frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y del rústico enlosado bajo del que reposan los restos del presidente John F. Kennedy. Tratando de descifrar la clave que el mayor me había entregado, dice J.J. Benítez, a 5 metros de las tumbas un soldado hacía guardia con un fusil al hombro. En la tumba se alcanzaba a leer lo siguiente: aquí reposa gloriosamente un soldado de los Estados Unidos que solo Dios conoce. ¿Estará ahí la clave? El mayor hacía referencia de un soldado. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington, México, DF. Antes de continuar, dice Benítez, les diré cómo conocí al mayor. En 1980 di una conferencia por televisión en la Ciudad de México. Había escrito un libro sobre los descubrimientos hechos por la NASA a la Sábana Santa de Turín y en peculiar hice referencia a cómo había sido torturado Jesús de Nazaret. De regreso en mi hotel, recibí una llamada. Pensé que se trataba de un curioso. Dejó claro que era un extranjero y me abordó diciendo que al escucharme le impresionó mi interés por Cristo. Le pregunté su nombre y me contestó que había sido piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y por tanto no podía revelarme su nombre o algún otro detalle por teléfono. Me hizo una invitación para que nos reuniéramos que podría ser de gran interés para mí. Se encontraba en el estado de Tabasco. El hecho de que pudiera reunirme con un antiguo piloto de los Estados Unidos me interesó. No me quiso dar detalles del tema y me anticipó que quizás en nuestro primer encuentro tampoco lograría gran información. Me preguntó si podía desplazarme hasta Villahermosa el viernes 18. Mientras mi sentido común me cuestionaba si valiese la pena realizar ese viaje, mi instinto periodístico terminó por imponerse. La reunión sería en el Parque de la Venta junto al Gran Altar. ¿Tendría que ver con algún caso ovni o tiene que ver con mi interés por Cristo? Ya en Tabasco, Villahermosa.
Con mi bolsa negra portando mis cámaras al hombro, me dirigí al edificio terminal del aeropuerto. Tuve la impresión de que estuviera allí, pero no fue así. Me dirigí al servicio de cambio de moneda y luego a la salida en busca de un taxi a las 11:15. Aquel viernes 18 de abril de 1980 me encontraba en la venta. Me adentré en el camino hasta llegar al gran altar triunfal. Conforme avanzaba, mi corazón latía cada vez más. Al entrar al gran albero del gran altar estaba desierto. De pronto, por detrás de la mole de piedra apareció un hombre. Nos observamos por un momento y sin duda era él. 1,80 más o menos, cabello blanco, y me saludó y me preguntó que si era Benítez. Estreché su mano y me agradeció el haber ido y dijo que no me arrepentiría. Fuimos a un restaurante. Tendría que demostrarle mi firmeza de espíritu y mi interés por Cristo para poder proporcionarme la información que él tenía. No me dijo su nombre por motivos de seguridad, me pidió que lo llamara Mayor. Me confirmó que había sido piloto, era creyente y no pertenecía a ninguna secta religiosa o iglesia, vivía solo en Yucatán. Me escogió a mí por haber conocido públicamente que había descubierto a Jesús de Nazaret a partir de mis investigaciones. Dijo: cuando conozcas la información entenderás por qué tanta precaución. Me dio un apartado postal para que siguiéramos en contacto a través de ese medio y repuso que tendría que probar mi sinceridad, ya que sus días estaban contados y tenía prisa por encontrar a la persona ideal para la información. Yucatán, España, el Mayor y yo nos comunicamos por algunos meses. Un buen amigo alquiló un apartado postal para poder comunicarme con el Mayor. Para otoño de 1980, y al punto de terminar totalmente desanimado por no haber recibido información alguna, recibí una carta urgente. El Mayor me pedía que viajara. Al llegar al aeropuerto, un hombre portaba un letrero con mi apellido. Se presentó como Laurencio Rodarte y él me llevaría con el Mayor, que se encontraba enfermo. Mi primera impresión fue de desconfianza, por lo que le pedí que me dijera en dónde me esperaba el Mayor para que yo fuera a su encuentro. De mala gana me dijo que en Chichén Itzá, a las 4 de la tarde en el cenote sagrado. Me instalé en el hotel y emprendí el camino a mi cita. Al llegar encontré a Laurencio con el Mayor. Se veía mucho más viejo. Laurencio lo ayudó a incorporarse. Algo muy grave le había sucedido. Su cuerpo estaba demacrado. Me hacía saber que su fin estaba próximo y sería el comienzo de mi labor. Dijo que su condición era consecuencia de un proyecto secreto que realizó cuando pertenecía a la Fuerza Aérea Americana. Durante los 2 días que permanecí en el lugar, emprendí una modesta investigación. Confirmé que el Mayor era norteamericano y que sí había sido miembro de la Fuerza Aérea, e incluso, aunque él no lo supo, también logré saber su identidad. Esto me dio la seguridad de que sí existía esa información. Me preparaba para salir cuando el Mayor me hizo entrega de un sobre cerrado que debía abrir lejos de allí. Ese era el primero de 2. El próximo lo recibiría cuando él muriera. Me hizo prometer que no revelaría su identidad. En España, cuando abrí el sobre, encontré una llave. Entonces recordé las palabras del Mayor: aquí tienes la primera entrega. El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Las cartas se fueron distanciando cada vez más hasta que el fiel Laurencio respondió mis escritos. El 7 de septiembre de 1981 recibí una carta donde me anunciaban que el Mayor había fallecido el día 28 de agosto y que me adjuntaba un sobre. Dentro se encontraba una carta fechada en el mes de agosto de 1980. Entre otras cosas, me indicaba que para llegar a la información debía descifrar claves que me adjuntaba en otra hoja aparte. 5 palabras en inglés absurdas e incongruentes contenía la segunda hoja. He aquí la traducción: el centinela que vela ante la tumba te mostrará el ritual de Arlington. Llave ritual conducen a Benjamin. Abre tus ojos ante John F. Kennedy. El hermano duerme en 44-W. La tarde del níspero lo cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. Además me pedía que hiciera un buen uso de dicha información. En adelante, el autor viajaría y descubriría la relación de estas 5 oraciones relacionadas con el número 21. En 1964, confidencialmente se enteró de que había un proyecto ambicioso y revolucionario. El general Curtis
le encomendó específicamente un trabajo de investigación que se centró en torno a un sistema auxiliar de abastecimiento de energía mediante una batería atómica. El proyecto había superado las fases de experimentación a través de la CIA. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas habían recibido documentos en los que se hablaba de un cambio brusco de 180 grados en la interpretación de la física cuántica. Este sistema básico había impulsado una operación que consistía en el descubrimiento de una entidad, la piedra angular, bautizada con el nombre de Schwaber. Tiene la propiedad de cambiar la posición u orientación de sus hipotéticos ejes. El espacio no podía ser considerado ya que, como un continuo escalar en todas las direcciones, esto echaba por tierra las tradicionales abstracciones del punto plano y recta. El espacio no era otra cosa que un conjunto asociado de factores angulares integrado por cadenas. Gracias a los cimientos, los astrofísicos y matemáticos habían sido reclutados para el proyecto Schwaber. Fueron verificando nuestro universo conocido. Al multiplicar estos conocimientos apareció una realidad más allá o al otro lado, otros universos. Nuestro cosmos goza de un sinfín de dimensiones desconocidas. Fue posible la comprobación de 10. Apareció otro descubrimiento que bautizamos como nuestro cosmos gemelo. Lo que terminó por cautivarnos fue el concepto de tiempo. Los ejes del tiempo de cada Schwaber apuntaban en dirección común para cada uno de los instantes que podríamos definir como mi ahora. Y lo mismo ocurría en el pasado. Aquello nos hizo vibrar pensando en las posibilidades de viajes al pasado y al futuro. Se creó un proyecto que se dividió en 3. A mí me asignaron el tercero, Caballo de Troya. En 1966 a 1969, nuestro módulo, bautizado como La Cuna, y con la colaboración de Bell Aerosystem, hicimos un laboratorio. Nuestro sistema no precisaba de propulsión. La operación de inversión de la cuna podría efectuarse en seco sin que el habitáculo y sus pies de sustentación tuvieran que moverse al lugar elegido. Si por error la cuna aparecía en una montaña, quedaría desintegrada. Después de muchos cálculos aceptamos la inversión que debía hacer siempre en el aire. Una vez localizado el punto de contacto, la cuna podría aterrizar sin riesgo de choque o desintegración. Las primeras pruebas de vuelo fueron hechas en otoño del 69. Se llevaron a cabo hasta 6 retrocesos en el tiempo. El general Curtis nos reunió el día que había llegado. Teníamos 3 fechas que debíamos escoger. La primera fue el año 30, pasión y muerte de Jesús. En 1478, averiguar si Colón obtuvo una información confidencial para descubrir América, y en 1861, conocer los antecedentes de la Guerra de Secesión y los pensamientos de Abraham Lincoln. La primera opción fue la escogida. Fui elegido para tripular la cuna. La responsabilidad me abrumó. Me designaron por ser escéptico en materia religiosa. Nuestro traslado en el año 30 requería aceptación y cumplimiento. No podíamos alterar las cosas en nuestro viaje. Una vacilación nos podría costar la expulsión del grupo. Tuvimos que transportarnos a Palestina para llevar a cabo el proyecto. La operación contempló 2 fases. Primero, el módulo sufriría el proceso de inversión de masa con nosotros a bordo. La segunda sería abandonar la cuna. Me preparé varios meses para aprender la lengua de Cristo. En 1972 por fin me consiguió que Israel autorizara la entrada de nuestro equipo, que por supuesto era totalmente secreto. Se eligió el Monte de los Olivos para la realización del proyecto. Era una zona propicia para tomar la tierra de la cuna. La fecha sería 30 de enero de 1973. Teníamos 3 semanas para la preparación del proyecto. Para el día 25 la cuna había sido montada en su totalidad. 3 días antes de la operación repasamos todos los detalles del viaje. Mi compañero, al que llamaré Eliseo, tenía que permanecer 11 días de exploración al mando de la cuna. Yo desembarcaría para tener la aproximación con el maestro. El día había llegado a las 23 horas. La cuna comenzó a elevarse a los 3 minutos de las computadoras coaccionaban el sistema empujando los ejes de Schwaber. Enfundamos nuestro viaje, trajes espaciales, con el ritmo cardíaco alterado. Habíamos retrocedido en el tiempo. Nuestra posición no había variado. Distinguimos un extenso núcleo luminoso. Se trataba de la ciudad santa de Jerusalén. Se apreciaban otros 2 grupos de luces al este-sureste, Betania y Bet-Hagé.
Según nuestras fuentes, el Galileo entraría a Betania el 31 de marzo. Yo debería de estar allí. Con un día de anticipación antes de proceder al descenso, terminamos las mediciones topográficas de la ciudad de Jerusalén. Las medidas del templo eran portentosas, ocupaban la quinta parte de la ciudad. El templo de Herodes era monumental y la torre Antonia residía en la representante de César, una soberbia construcción. Los aparatos registraron 2 murallas por demás muy extensas, una que separaba la ciudad en 2 y la otra rodeaba. A las 10:15 la cuna se posó en la cumbre del monte. A las 11 realicé los preparativos para la salida al exterior. La ropa que llevaría fue escogida escrupulosamente, debía hacerme pasar por un honrado comerciante griego. En mi oído llevaba un transmisor y un microtransmisor instalado en una hebilla que sujetaba el manto sobre mi hombro. Con esto tendría una eficiente conexión. Dejé crecer mi barba. Cambiaría una libra romana en pepitas de oro, las guardé en una bolsa que colgué del cinturón. A las 12 horas salté a la tierra y proseguí con la localización de puntos de referencia. Eliseo podía comunicarse conmigo dentro de un radio de 50 millas. Cauteloso me adentré en los olivos donde se distinguía la dorada cúpula del templo y las murallas de Jerusalén. Busqué el camino que había visto desde el aire, él me conduciría a Betania. En adelante, el autor buscaría la forma de acercarse y conocer a Jesús de Nazaret, lo cual le fue concedido. Amigos, es momento de recibir la canalización del Mayor Tigre Blanco, así que adelante. Muy buenas tardes, mi querida Eneida. Un gran placer estar nuevamente aquí contigo. Un gran saludo a los hermanos estelares. Un gran abrazo de luz sanadora a la distancia para los canales UFO Urma Titans y Contacto Arturiano Nadi Urma. Pues para seguir hablando del capítulo número 2 del Cron Urma, el libro de los crononautas Urmas. Y es que este segundo capítulo, este segundo episodio, es un tema muy controversial y muy interesante, que tiene tantas opiniones como miembros o como seres hay en este planeta y en este universo, o como conciencias o como unidades de conocimiento hay. Cada quien tiene su propia versión y es válida y respetable desde su punto de vista de evolución. Y es que hablar del Maestro Jesús, o Joshua como muchos lo conocen, o Isha, es hablar de un gran ser que vino a este mundo, de un gran avatar, maestro ascendido, que vino a darnos un conocimiento enorme para la evolución de una raza, del Homo sapiens, del ser humano. Y es aquí donde los crononautas Urma se han remontado a estos tiempos donde Jesús impartía sus enseñanzas. Pero es aquí donde ya entramos a un tema controversial, puesto que hay quienes afirman que nunca existió y hay quienes afirman que es un ser de origen Anunnaki o que es un ser extraterrestre. Hay muchas versiones y podemos encontrarlos a lo largo de la web, todo tipo de postulaciones y de teorías que hablan sobre de él, de este gran ser. Pues bueno, la información que yo tengo por parte de los crononautas Urma es una canalización de un servidor, el Mayor Tigre Blanco, que en ese sentido nos va a remontar a la época del Galileo, al gigante de Galilea, como se le conoce. Y es aquí donde vemos que su origen es remontarnos a su nacimiento, y que el calendario actual que corre en el 2021, en realidad estaríamos en el 2027, porque él nació 6 años antes. Es lo que se tiene registrado según el calendario actual, y ya con las transformaciones y los adecuamientos gregorianos que se han hecho a través del tiempo. Y bueno, se narra mucho de una novela del autor J.J. Benítez, en el que hubo un experimento en el que fueron al pasado en una nave, y que personajes como Jason o Jasón, como se le decía, y Eliseo estuvieron ahí presentes en las andanzas del maestro. Y esta información de tipo militar hasta cierto punto es cierta, es verídica,
puesto que con las tecnologías de las que hablaremos más adelante, como la tecnología de Looking Glass y otras tecnologías de viajes en el tiempo, se puede acceder de una manera cuántica a ese mundo o a esos tiempos en los que estuvo el Maestro Jesús encarnado. Y es aquí que hay que decir que yo, en lo personal, desde que recuerdo, siempre me pregunté qué pasó con el Maestro Jesús de los 12 hasta los 30 años que empezó a predicar, o que empezó más bien a divulgar sus enseñanzas. Y es aquí que por eso la Biblia es un libro que ha estado muy modificado, muy adecuado a los intereses de las élites, a los intereses, y cada quien interpreta de manera diferente este texto sagrado. Pero al día de hoy, como les he mencionado en otros videos, mediante el Consejo de Andrómeda se ha estado gestionando para que se desclasifiquen, entre otros archivos, estos de Jesús, esos textos gnósticos, de parte de ellos encontrados en Nahamadi y otros lugares específicos de la tierra, en Qumran y otros sitios legendarios, la Biblioteca de Alejandría. Que se desclasifiquen todo este tipo de archivos, legado de la humanidad, y que es necesario que se sepa, porque ahí está la verdadera historia de la humanidad, y que aparezcan nuevamente esos evangelios apócrifos en donde los apóstoles escribieron sus enseñanzas asimiladas del Maestro Jesús, los evangelios de María Magdalena, los evangelios de Juan, los evangelios del propio Jesús. Entonces, en ese sentido, tenemos que exigir y pedir que se desclasifiquen todos esos archivos que están en la Biblioteca de Alejandría. Por eso es que en este episodio llamado Proyecto Nazaret, porque es en Nazaret donde realmente su conciencia crística del Maestro Jesús se desarrolla. Pero él desde niño tuvo que aprender a manejar esa gran energía que poseía su avatar. Pero esta energía no era de gratis. ¿Por qué? Porque él fue confeccionado a nivel orgánico, a nivel energético, para que él pudiera encarnar aquí en la tierra. Y desde la lejana estrella de Sirio fue confeccionado por la genética felina. Por eso después, al día de hoy, Jesús sigue como logo solar planetario y sigue escoltado por la Legión de Leones Dorados, seres de novena dimensión, de altísima dimensión, que vienen a ayudarle a hacer su trabajo de logos planetario en conjunción con otros maestros ascendidos que han estado aquí en la tierra, como es Maestro Kutumi y Saint Germain, que son ellos los encargados de vigilar ese avance espiritual a nivel conciencia colectiva, o como se le llaman en otras regiones, monadas, para que una raza pueda evolucionar espiritualmente, y son los que están a cargo de ese trabajo. Pero bueno, en ese sentido nosotros tenemos que seguir trabajando en ello para que logramos esa ascensión energética. Es por eso que se preguntaba que si era Anunnaki. Claro que Jesús no es Anunnaki, Jesús es de un origen siriano, donde están los leones azules, seres de altísima dimensión que han evolucionado, y que estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo Romo, que esos seres de Sirio, esos leones azules, han evolucionado de una gran manera, y que nosotros, los Urma, que pertenecemos en su mayoría a la séptima dimensión, como un servidor en su nivel 3, estamos aquí todavía cazando draconianos y ayudando a la humanidad como guardianes interplanetarios para que la humanidad pueda salir. Pero Jesús, su gran energía crística, sigue flotando dentro y fuera de la Tierra, en el micro y en el macrocosmos de nosotros. Por eso es de que los Urma nos dicen en sus viajes que conocieron al niño Jesús en su etapa infantil, que él esa gran energía la tuvo que aprender a conducir y a canalizar, porque era tanto su poder energético que así como podía ayudar, y como después lo hizo, a resucitar muertos, podía también causar el descenso de las personas que no le agradaban, porque como ser humano encarnado tenía la polaridad positiva y negativa, y era capaz también de causar un desencarne de cualquier ser que tratara de atacarlo. Y por esto el Maestro Jesús tuvo que elevar su frecuencia a un nivel también psicomental, para que no tuviera ningún contratiempo y pudiera llevar a cabo su misión. Y es aquí que en los años perdidos de Jesús y de este proyecto que nos habla JJ Benítez en Caballo de Troya, en cierta forma tiene razón,
porque se ha tratado, y se dice por ahí, de clonar al Maestro Jesús. Pero hay que recordar que esto es un proyecto de la Federación que viene desde muy arriba. Todo está supervisado y no es así como que ya voy y clono al maestro o me robo su genética, sino que precisamente esa es la labor de los crononautas Urma, ir a custodiar al Maestro Jesús, a cuidarlo de cualquier tipo de cosa que se le pudiera hacer o se le pudiera atacar. Entonces, en ese sentido, esta teoría de querer ir por la genética del Maestro Jesús y de clonarlo, pues no tiene como que mucho fundamento, porque aún en ese tiempo, en su encarnación, Jesús es escoltado y custodiado por los leones dorados. Por eso es de que les digo que la información que tenemos es como piezas de rompecabezas que las tenemos que ir ajustando. Y en esos años perdidos de Jesús, Jesús se hizo cargo de su familia hasta los 17 años. Pero con toda esa sabiduría y todo ese conocimiento que tuvo, inició varios viajes. Hizo 3, por decirlo así, en 3 etapas diferentes, 3 tours de viajes. Fue a India, en Cachemira, fue a las pirámides de Egipto y regresó a Alejandría, donde en alguna ocasión sus padres, cuando él era muy niño, muy bebé, lo llevaron. Y se recreó en esa biblioteca de Alejandría, que él sabía que ahí estaba el conocimiento, o parte del gran conocimiento humano. Posteriormente, después del evento de la crucifixión, él hizo otro viaje a otras regiones ancestrales en el Medio Oriente y más allá. Entonces, todo esto tiene que salir a la luz, porque ahí está testificado por los viajeros del tiempo. Entonces, entendemos en ese sentido, y para todos los que dicen que la segunda venida de Cristo en realidad no es un avatar que va a reencarnar como Jesús, sino es la energía, la conciencia crística. Porque ahorita que les hablaba de la ingeniería genética que se hizo para fortalecer el avatar donde iba a encarnar Jesús, que se hizo en Sirio, fue un proyecto a nivel de los Kumara y más allá, y más elevado, a nivel de los hijos paradisíacos, en los que acordaron que tenía que encarnar este logos planetario, y para esto la energía de Micael fue en conjunción con el ser crístico, con el alma elevada de Jesús, que encarnaron como uno solo en un fractal, y por eso tenían tanta fuerza y tanta energía para poder llevar a cabo su misión. Es aquí que al día de hoy esos seres, hijos paradisíacos o ángeles, como se le conoce, siguen apoyándonos en muchas de nuestras misiones urmas aquí en la tierra, como lo puede ser Micael, como lo puede ser Gabriel, Maestro Kutumi, Maestro El Morian, Kuan Yin, Kutumi, como les decía, Lady Nadi, y tantos maestros ascendidos, que ellos, y al igual que el Maestro Jesús, nos dieron el mensaje de no venerar, de no ser ídolos de barro, sino de fundirnos en el Opus Magnum del que nos hablan los Urma, para cristificarnos. Esa es la verdadera venida del segundo Cristo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender cuál es el proceso real de cada uno con relación al Cristo, y que las religiones han deformado. Porque ese Cristo que yo veía desde niño en las iglesias, todo golpeado y todo masacrado, yo desde niño, que tuve una conciencia un tanto abierta, entendí que eso no podía ser lo que significaba el mensaje de Cristo, verlo crucificado, verlo todo masacrado, verlo sangrante, que más bien era como en el tiempo de Espartaco, un estandarte que se ponía para que la gente y el conglomerado que quisiera imitar al maestro viera lo que había pasado. Es como en esos tiempos de los romanos, cuando alguna legión vencía sobre otra, ponían de ejemplo en crucifixiones para ejemplo de los demás. Eran como unos, por decir, marcar el territorio y imponer el poderío de tal o cual ejército. En ese sentido, yo siempre lo tuve claro. Por eso, desde niño siempre cuestioné por qué en la religión me hablaban de un Dios castigador, si yo sabía que
Dios, como se concebía o como se concibe en ese tiempo, era una energía que ahora sé que es la fuente cósmica infinita, que no podía haber un Dios castigador que por tal o cual hecho te castigara, o un Dios cambalachero que si te portas bien te doy un dulce, o te cumplo tus deseos, o te traigo tus regalos de Reyes Magos. Es por eso que al día de hoy todo este conocimiento se devela para que nosotros en estas épocas navideñas no nos deprimamos por lo que no tenemos, pero tampoco teniendo en abundancia despilfarremos o hagamos uso de los defectos de carácter o de los arcontes, como es la avaricia, como es la glotonería en comidas y bebidas. Y no esto quiere decir que uno se vaya a elevar al grado de un santo, sino que simplemente es controlar las frecuencias, equilibrarlas para que nosotros podamos tener una vida espiritual y podamos tener una real meditación y cristificarnos en la unión con la fuente. Es por eso que al día de hoy seguiremos hablando de lo que es y fue el Maestro Jesús. Entonces, en ese sentido, les comentaba yo que no era posible que nos mostraran ese evento de la crucifixión de tal manera como lo hicieron ellos, ¿sí? Como que para pagar culpas, y es lo que te impone la religión, es el pecado de haber nacido, y que Jesús pagó el pecado de todos nosotros, ese mal llamado pecado original. Es cuando debemos aperturar la mente ahora, y cuando debemos estar abiertos a todas las opiniones y todos los puntos de vista, como se escuchaba hoy en día y como se escucha en la mañana, que estuve escuchando la entrevista que le hicieron las taijetianas a Eric Romero, el contactado de los felinos de Orión. Hay cosas que sí concuerdo y hay otras cosas que pues no tanto. Entonces, en ese sentido, yo soy más de acción, soy más de tomar el toro por los cuernos y entrar en acción. No culpar tanto los procesos de la humanidad en el sentido de que entender que todo es un proceso y que todos estamos en diferentes escalones, pero que al final de cuentas vamos a formar la masa crítica para elevar nuestra conciencia. Entonces, regresando al recorrido del Maestro Jesús en sus viajes, él tuvo que prepararse, y lo he corroborado, como lo afirman muchos en sus registros akáshicos, de sus viajes a Cachemira, a Egipto, al Tíbet y al lejano Japón, donde él estuvo yendo y aprendiendo antes, durante y después de su divulgación. Y que realmente, porque muchos dicen que la crucifixión no existió, yo ahí, y con grandes contactados, yo ahí difiero un tanto de que el evento de la crucifixión sí existió, puesto que era una práctica que se hacían comúnmente con los romanos. Pero aquí lo que sucede es que Jesús, en realidad, lo que me dicen los crononautas Urma, que en realidad no tuvo ese proceso de desencarne en ese momento, sino que inició su tercer viaje hacia Oriente, pero él tenía la capacidad de hacer el actus mortis, que era suspender todos sus órganos vitales y todas sus funciones y parecer como que había muerto, pero en realidad no estaba muerto, en realidad estaba en estado de actus mortis, de muerte suspendida. Por eso él pudo salir y pudo regresar y hablar con sus apóstoles. Y la sábana de Turín, que dicen que si es falsa, que no es falsa, aquí lo que me dicen los crononautas Urma es que no es falsa, que sí es verdadera por los exámenes que tienen de alta radiación. Pero eso no significó que él haya transfigurado, porque la desencarnación no se transfigura a nivel molecular en alguna prenda material, sino que simplemente era un efecto que él tenía de radiación. Si nosotros lo tenemos, nosotros no podemos observarlo, pero en cualquier prenda o cualquier metal que nosotros usemos dejamos cierta radiación. Esto me lo enseñó el profesor Capriles en la escuela de psicometría. Entonces él, que era un ser
dotado genéticamente desde Sirio, él tenía mucha radiación. Digamos, un campo de 3.000 kilómetros a la redonda podía ser su radiación, como una gran orgonita que funcionaba en él. Por eso es de que existe esa transfiguración radial en la sábana de Turín. Pero bueno, esto, como decíamos y como decía Eric Romero en la mañana, simplemente es una canalización. Ahora, lo que dice en una parte de los pleiadianos de que Jesús no existió, lo que pasa es que hay que recordar, y estamos tratando en este episodio 2 del Proyecto Nazaret, de que hay muchas líneas temporales y muchos universos alternos, y ellos han ido por un universo alterno en el que Jesús nunca existió. Pero eso no quiere decir que no sea falso, sino que ellos accedieron a ese universo alterno, y es tan válido como este, pero en la línea temporal que estamos nosotros es la historia que les he narrado, ¿sí? Y ahí no se puede cambiar, sino se puede nada más hacer otras vertientes de diferentes ramificaciones de líneas temporales, que al final todas se van a unificar en una sola, con nuestro trabajo de hoy en el presente, para podernos guiar hacia una línea temporal de despertar y de liberación planetaria. Eso es lo que se está buscando ahorita con estas divulgaciones de los crononautas Urma. En esos años perdidos de la vida del Maestro Jesús, hizo 3 viajes en 3 diferentes etapas de su vida. Un ser de alta conciencia crística como él y alta energía espiritual necesitaba prepararse para la revelación, para difundir su legado y difundir ese conocimiento de elevación para toda la humanidad. Es por eso que en ese viaje previo a su revelación viajó hasta donde estaba esa hermandad conocida como los esenios, que le enseñaron todos los textos gnósticos y legados ancestrales y revelaciones para que pudiera cumplir su misión como Mesías. Es aquí donde fueron sus grandes maestros que le enseñaron, pero también posteriormente hizo viajes a la India, donde intercambió puntos de vista con los brahmanes y que incluso llegaron a pensar que los estaba eclipsando, pero al final reconocieron que su conocimiento iba más allá de lo que la humanidad en esos momentos podía asimilar. Viajó también con los grandes sacerdotes egipcios, donde le enseñaron astronomía y las verdades de las pirámides y cómo estaban alineadas para poder ser un faro hacia otros mundos y hacia otras civilizaciones. Y por último, después de su desencarnación, como le llamaron, viajó hasta Oriente, donde también pudo difundir, y su linaje aún persiste a lo largo y ancho de toda la tierra. Es por eso que debemos estar conscientes de la gran labor que hizo este grandioso ser de procedencia de los hijos paradisíacos de ese plan micaélico, y que su fractal de Miquel fue el que le dio esa gran fuerza y ese gran empuje de un verdadero revolucionario espiritual. Entonces, tenemos que, ahora que se acercan las fechas de Navidad, y que pudieran pensarse que el que dice que no nació Jesús en el 25 de diciembre pudiera considerarse como un amargado, pero en realidad, en base a los censos de aquella época, e incluso ya aceptado por muchas religiones y muchas congregaciones, se dictamina que esa no es la fecha del nacimiento de Jesús, y lo confirman los crononautas Urma. Pero todos sabemos, o muchos sabemos, que se adoptó ese día por las celebraciones que había esa época durante el reinado de Herodes el Grande, y que era el Sol Invictus, las Saturnalias y otro tipo de celebraciones. Entonces el cristianismo, que todavía no era aceptado, se infiltró, se mimetizó para poder celebrar sus acontecimientos cristianos. Por eso se instituyó ese día como el nacimiento de Cristo, porque así se quedó después de que Dionisio confirmó el cristianismo, después de que Constantino confirmó el cristianismo, pero Dionisio, el que hizo el calendario y el que fechó todo esto, pues de alguna manera consideró, junto con otros que elaboraron los calendarios de aquella época, que ya no era necesario cambiarlo, porque ya la humanidad estaba encaminada por ese sendero.
que al día de hoy es tradiciones y que por eso celebramos en realidad un rito pagano el 25 de diciembre, no porque sea malo, sino porque eran otro tipo de celebraciones que no tienen nada que ver con la llegada del Mesías. Pero bueno, esto es conocimiento que se está develando al día de hoy y que el Maestro Jesús siempre quiso desde que estuvo en aquellos ayeres en su lejana adolescencia en la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Entonces tenemos que su fecha real de nacimiento, según los cronautas Urma, son 6 años antes del año 0 que conocemos hoy en día, y es precisamente por la tercera semana de abril que él nació. Pero en ese sentido, por eso al día de hoy tenemos esa celebración de la Semana Santa, no para celebrar o de alguna manera glorificar su crucifixión, sino para tratar de opacar el nacimiento de un gran ser que vino, como en otros universos y otros mundos pudiera o han existido, como un Axon que existió también en Sirius. Todos estos seres de elevada conciencia, de fractales angélicos, micaélicos, están a lo largo de todos los universos y todas las galaxias. Es por eso que debemos entender el verdadero mensaje y significado de lo que fue esta encarnación de este grandioso ser, que al día de hoy es el Logos planetario, y que, como lo mencionaba, en conjunto con Maestro Kutumi y Saint Germain, son los encargados de vigilar el avance espiritual del conglomerado terrestre de la humanidad encarnados aquí en este mundo. Esto es un comentario que estamos haciendo en base a todos esos viajes que han hecho los cronautas en diferentes misiones, que más adelante iremos relatando y que son testigos de lo que realmente es esta línea por la cual se encamina la humanidad, esta línea temporal. Pues es lo que quería comentar, porque debemos de estar preparados y seguir esa enseñanza que algún día los maestros esenios le enseñaron a Jesús, en el que ya no vemos a esos seres celestiales como ídolos, sino como hermanos estelares o amigos muy cercanos que nos indican el camino a seguir para la liberación y la ascensión en este Sol 3, como se le conoce. Espero, hermanos estelares, que les haya agradado este episodio del Proyecto Nazaret, y como siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Pues mi querida Eneida, fue un placer haber estado aquí con ustedes nuevamente. Esperemos hacer un nuevo video de este tema porque da para mucho más. De luz a la distancia, la energía, la paz y la luz esté con ustedes. Mi querida Eneida, un beso. Los quiero y los amo mucho. La luz esté con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Amigos, hasta aquí con esta información. Espero te haya gustado este tema. Lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales. Me regales un like, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, tu amiga Eneida. Bye.